Un siniestro resplandor carmesí intenso ardía en el horizonte delante, mientras los enormes B-29 plateados volaban bajos sobre la superficie del Pacífico. No habría dificultad para localizar el objetivo aquella noche del 10 de marzo de 1945. Estaba claramente marcado para que todos en la formación lo vieran, ardiendo como una pira funeraria, las llamas prácticamente lamiendo el cielo nocturno. Muy atrás en la formación, Richard Bailey, del 9º Grupo de Bombardeo, en su Super Fortress, podía casi leer un periódico en la cabina, debido a los incendios que devoraban Tokio abajo. Mientras volaba sobre el objetivo y lanzaba sus bombas, no podía evitar pensar en el horror absoluto que ocurría debajo de él. A menudo citado como el bombardeo más destructivo en la historia humana, más devastador que el bombardeo de Dresde, reclamó más vidas y causó más destrucción urbana que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki unos meses después. El bombardeo de Tokio, también conocido como Operación Meeting House, fue una serie de ataques incendiarios realizados por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante las campañas del Pacífico en 1945, meses antes del despliegue de las bombas nucleares. Estimaciones conservadoras sugieren que la tormenta de fuego causada por las bombas incendiarias mató al menos a 80.000 personas y probablemente a más de 100.000 en una sola noche, con alrededor de 1 millón de personas que quedaron sin hogar. Los japoneses más tarde lo llamaron la Noche de la Nieve Negra. Esta es una historia que va mucho más allá del simple bombardeo de una capital. Hoy entenderemos los detalles de por qué fue un evento mucho más destructivo que otros bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. El horror que Bailey presenció fue el resultado de meses de planificación, varios fracasos, algunos experimentos y relativamente pocos éxitos. En el verano de 1944, el Cuerpo de Marines y el Ejército de los Estados Unidos capturaron 3 islas de la cadena de las Marianas: Saipán, Tinian y Guam. Estas islas, a diferencia de otras conquistas recientes, no eran solo trampolines hacia Tokio. Tenían una importancia estratégica y jugarían un papel vital en la derrota de Japón en los meses siguientes. La ubicación estratégica de las Islas Marianas puso a Japón al alcance de los bombarderos B-29 Super Fortress de la Fuerza Aérea del Ejército. Estas nuevas aeronaves pesadas tenían un impresionante alcance de más de 5.000 kilómetros y una altitud máxima de más de 9.000 metros. Los B-29 fueron diseñados para volar a alturas tan elevadas que la mayoría de los cazas enemigos no podían alcanzarlos, lo que les permitía lanzar sus bombas con máxima precisión y efectividad sobre los objetivos. En la descripción del video dejaré una lista parcial de misiones de B-29 entre 1944 y 1945. Aunque los B-29 ya habían estado bombardeando Japón desde China desde mediados de 1944, fue solo el 24 de noviembre cuando comenzaron a operar desde los nuevos y enormes aeródromos en las Islas Marianas, que tuvo lugar el primer bombardeo transoceánico de la historia. También fue la primera vez que una formación de aviones estadounidenses sobrevoló Tokio desde los Raiders de Jimmy Doolittle en 1942. La incursión del 24 de noviembre, aunque muy publicitada, causó pocos daños. Vientos increíblemente fuertes y nubes densas limitaron el ataque a solo 24 bombarderos. Las bombas lanzadas sobre la capital fallaron ampliamente. Siguieron más ataques y ocurrieron más fracasos. Los B-29, volando a 10.000 metros, estaban consumiendo rápidamente sus tanques de combustible debido a los fuertes vientos de frente, lo que provocó que muchos se estrellaran en el mar al regresar, incapaces de volver a las islas con el combustible precioso necesario para traer a sus tripulaciones de vuelta con vida. Incluso cuando los vientos no eran tan intensos a altitudes más bajas, la corriente en chorro, recién descubierta, a menudo soplaba a más de 400 km por hora, alrededor de los 7.000 metros, desviando cientos de bombas que caían sobre Japón y llevándolas inofensivamente al mar, donde acumularon una impresionante mortandad de peces, dejando a cualquier pescador japonés verde de envidia. Se estaban desperdiciando recursos y vidas en incursiones diurnas a gran altitud.
quedó claro que algo debía hacerse. Fue entonces cuando apareció en escena el general conocido como Iron Ass. El general Curtis LeMay asumió oficialmente el mando del 21 Bomber Command en enero de 1945 y de inmediato recibió la responsabilidad de conducir la campaña aérea estratégica contra las islas japonesas. Inicialmente, los resultados de LeMay fueron dolorosamente similares a los de su predecesor. LeMay se dio cuenta de que el problema no estaba en las capacidades de los hombres, sino en el enfoque que se estaba utilizando para hacer el trabajo. Las estrategias de bombardeo a gran altitud sobre Japón ya no eran efectivas debido a los vientos y al clima impredecible. Frente a la amenaza implícita de una posible invasión anfibia de las islas japonesas, que podría resultar en aproximadamente 1 millón de bajas americanas, LeMay, también conocido como Iron Ass, optó por cambiar drásticamente sus tácticas. Comenzó a usar los bombarderos Super Fortress para realizar ataques aéreos extremadamente violentos sobre Japón. LeMay decidió abandonar las tácticas usadas en Europa y ordenó a sus pilotos hacer lo opuesto a lo que habían sido entrenados para hacer. En lugar de realizar incursiones diurnas a gran altitud, ordenó que los B-29 se convirtieran en atacantes nocturnos, volando a baja altitud. Sus asesores convencieron a LeMay de que Japón carecía de defensas antiaéreas significativas a baja altitud y que los cazas enemigos serían menos efectivos contra bombarderos que volaran bajos en completa oscuridad, a altitudes entre 1500 y 2700 metros. Volar a baja altitud neutralizaría la corriente en chorro y permitiría a las tripulaciones dirigir sus bombas con mayor precisión hacia los objetivos, aunque la precisión absoluta no era necesariamente crítica. Los bombarderos pesados estadounidenses favorecían el uso de bombas explosivas de alto poder, de 220 y 450 kilogramos. Estas bombas habían demostrado ser altamente efectivas contra las ciudades de piedra y concreto de Europa. Sin embargo, cuando se trataba de ciudades japonesas, especialmente Tokio, las bombas explosivas no eran tan efectivas. Inicialmente, ataques incendiarios a pequeña escala fueron realizados por los equipos de LeMay con cierto éxito en ciudades como Nagoya y Kobe, que sufrieron las incursiones incendiarias. Con el objetivo de neutralizar la capacidad bélica de Japón, LeMay creía que la mejor estrategia era quemar sus ciudades de madera hasta los cimientos. Por ello, ordenó que la misión 38 continuara con masivas incursiones incendiarias para lograr este objetivo. Para que una tormenta de fuego fuera lo más destructiva posible, al menos una causada por el hombre, tenía que haber las condiciones adecuadas. El clima debía ser seco, y debía haber estado seco durante algún tiempo. Debían existir vientos fuertes, y en el caso de Tokio, vientos que soplaran desde el norte. Finalmente, la capacidad de combate contra incendios del objetivo debía ser limitada. La capital imperial Tokio cumplía con todos esos requisitos en la noche del 9 al 10 de marzo. Tokio estaba excepcionalmente seca para esa época del año, con poca lluvia reciente, y las estructuras de madera de la ciudad estaban completamente secas. Los vientos en la noche del 9 de marzo y las primeras horas del día 10 fueron fuertes. Se registraron ráfagas de más de 100 km por hora en varias partes de la ciudad. La capacidad de combate contra incendios de Tokio era prácticamente inexistente, dada la magnitud de la ciudad. Solo alrededor de 8.000 bomberos estaban asignados al área de Tokio, y de esos 8.000, solo 1.000 estaban equipados con material contra incendios. Sorprendentemente, la ciudad contaba con apenas 3 escaleras extensibles para combatir incendios. Además, no había refugios antiaéreos disponibles en la ciudad. Para lograr su objetivo, LeMay seleccionó un área relativamente pequeña en Tokio, de 3 por 4 kilómetros cuadrados, donde vivían unas 750.000 personas. La inteligencia estadounidense había identificado correctamente que esta zona específica de Tokio albergaba una concentración significativa de pequeñas fábricas, que constituían la capacidad productiva doméstica de la industria japonesa. Con el objetivo definido, los aviones fueron cargados y las tripulaciones debidamente informadas. Comenzando a las 5:30 de la tarde del 9 de marzo de 1945,
el primer B-29 despegó desde Northfield, en Guam. Luego, más de 280 B-29 despegaron, partiendo de Guam, Saipán y Tinian en intervalos de 50 segundos, todos con rumbo a Tokio. La misión, con el nombre en clave Operación Meeting House, estaba oficialmente en marcha. Alrededor de las 10:30 de la noche, las sirenas antiaéreas resonaron por Tokio, aunque muchos habitantes prestaron poca atención. Algunos ciudadanos respondieron rápidamente, saliendo de sus casas de madera, pero muchos permanecieron indiferentes. Aunque Tokio ya había sido objetivo de bombardeos anteriormente, solo una vez de noche y por un número menor de aviones, esta vez fue diferente. Observadores en la costa japonesa escucharon la aproximación de la formación de bombarderos cerca de la medianoche, pero inicialmente se confundieron por el sonido de tantas aeronaves volando tan bajas. Dudaron en reportar el ataque inminente hasta las 12:15 de la madrugada, y lamentablemente para entonces ya era demasiado tarde. Los primeros B-29 en llegar a Tokio fueron los pioneros, cuya misión era marcar el área objetivo para la siguiente oleada de bombarderos. Estos pioneros se acercaron al objetivo desde direcciones opuestas y soltaron sus cargas, que se esparcieron por los techos de madera y desencadenaron inmediatamente explosiones y llamas. Con el trabajo de los pioneros hecho, la operación continuó. Esa noche, los siguientes B-29 lanzaron más de 1.665 toneladas de bombas incendiarias sobre Tokio. El napalm en esas bombas consumía todo lo que tocaba. Cada una de las 279 cargas de bombas de los B-29 cubría un área de aproximadamente 600 metros de largo por 91 de ancho. Una hora después de que comenzaron los primeros incendios, la conflagración se extendió más allá del área objetivo, y la tormenta de fuego que LeMay tanto deseaba se logró con resultados devastadores. Los ciudadanos de esa región corrían por las calles en pánico, desesperados por encontrar cualquier forma de refugio del calor abrasador. Las temperaturas alcanzaron un increíble nivel de 1800 grados Celsius en algunos lugares, agotando el oxígeno del aire y asfixiando a quienes no fueron consumidos por las llamas. La ropa de las personas, incluso si no se incendiaba directamente por las bombas, literalmente se prendía fuego por el calor intenso. El vidrio de las ventanas comenzó a licuarse, y los vientos ciclónicos de la tormenta de fuego lanzaban ese vidrio fundido al aire, lloviendo sobre la gente como una terrible tormenta. Cuando la gente comenzó a huir, su primer instinto fue dirigirse hacia el agua. Se creía que el agua podría aliviar el calor intenso y proteger a quienes se refugiaban en ella de las llamas que ahora arrasaban bloque tras bloque de Tokio. Sin embargo, esa noche, el agua no resultó ser la salvación contra el fuego. La escuela Futaba era conocida por su gran piscina y edificios de ladrillo, por lo que la gente se aglomeró en la escuela, con la esperanza de alcanzar la piscina o buscar refugio dentro de sus estructuras. Al amanecer, se encontraron miles de cadáveres en la escuela, no quemados, sino asados por el calor. Los que habían buscado refugio en la piscina no tuvieron mejor suerte. Más de 1000 cuerpos fueron hallados en la piscina, que la noche anterior había estado llena de agua, pero que por la mañana estaba completamente seca. Los B-29 sobrevolaron Tokio durante más de una hora, alimentando el incendio creciente con más combustible. Las defensas aéreas japonesas, como se había previsto, eran escasas e ineficaces. Algunos B-29 fueron atrapados en focos de luz, mientras las tripulaciones aterrorizadas veían todas las armas disponibles apuntar a sus bombarderos, pero los artilleros antiaéreos japoneses no lograron causar daños graves. Los B-29 eran simplemente demasiado rápidos, volaban demasiado bajos y eran demasiado numerosos para ser detenidos. Aunque las defensas aéreas no representaban gran amenaza para los bombarderos B-29, las propias bombas que lanzaban y la devastación causada por la tormenta de fuego crearon una turbulencia masiva. La turbulencia fue tan intensa que los bombarderos experimentaron cambios súbitos de altitud de hasta 300 metros, hacia arriba o hacia abajo. En algunos casos, los vientos voltearon algunos B-29 boca abajo en el aire, para sorpresa de sus tripulaciones. Solo se dieron cuenta
de que estaban invertidos cuando todo el equipo dentro del avión les cayó encima. Y las llamas que estaban abajo ahora estaban arriba. Cuando los bombarderos pasaban sobre el área objetivo y abrían las compuertas de las bodegas para soltar sus cargas, muchas tripulaciones se encontraron con un hedor repugnante. Maynard David, uno de los bombarderos, recordó: «Cuando las compuertas de las bodegas se abrieron, el avión se llenó de humo proveniente del suelo y olimos algo horrible. Cerramos las compuertas tan pronto como soltamos las bombas y nos dirigimos al mar. El olor seguía siendo tan fuerte dentro del avión que el piloto me ordenó abrirlas de nuevo para dejar entrar aire fresco. Puedes imaginar lo que estaba pasando debajo de nosotros. El olor, por supuesto, era el olor de carne humana quemándose. Las bajas en tierra fueron tan significativas que el olor impregnó los aviones y los trajes de vuelo de las tripulaciones durante días después del ataque». Después del ataque de Meeting House, Tokio ardió durante días. Cadáveres humanos esparcidos por las calles parecían estar presentes en cada rincón del área objetivo. Pilas de cenizas carbonizadas en las calles, en las esquinas y dentro de los hogares servían como sombríos recordatorios de que un ser humano se había quemado hasta morir allí. Montones de cuerpos fusionados entre sí, formando pilas de más de 2 metros de altura, eran una visión común en toda la región. El río de la ciudad se había reducido a un hilo de agua, ya que pilas de cadáveres flotaban corriente abajo, agrupándose alrededor de los puentes y bloqueando el flujo como una presa horrenda y grotesca. Pasarían semanas antes de que las autoridades de Tokio pudieran comenzar a retirar a los muertos y limpiar los escombros. El análisis posterior al ataque reveló que la capacidad de Tokio para producir material de guerra, o cualquier material, se había reducido a la mitad. 16 kilómetros cuadrados, de la que alguna vez fue una capital bulliciosa, fueron arrasados. Más de 1 millón de personas quedaron sin hogar después del ataque, y más de 250.000 de edificios y viviendas fueron destruidos. La moral entre los ciudadanos de Tokio se desplomó. Por primera vez, muchos se dieron cuenta de que la guerra estaba perdida. Su gobierno podía alimentarlos con toda la propaganda falsa que quisiera, pero el mensaje ardiente estaba literalmente escrito en las paredes. La estimación inicial de 110.000 muertes era todo lo que cualquiera necesitaba saber para confirmar el punto. Las bajas estadounidenses fueron significativamente menores, por decirlo menos. Alrededor de 90 aviadores desaparecieron después del ataque, y 14 B-29 nunca regresaron debido al fuego enemigo o accidentes. El general LeMay y su superior, el general Hap Arnold, consideraron que la operación Meeting House fue un gran éxito. La misión de destruir la industria doméstica japonesa, al menos en Tokio, se había completado con éxito. El impacto positivo de Meeting House fue tan significativo que los bombardeos incendiarios de ciudades japonesas no se detuvieron después del 9 y 10 de marzo. En la misma semana, Nagoya, Osaka, Kobe y nuevamente Nagoya fueron atacadas con bombas incendiarias. El derramamiento de sangre no se detendría pronto. Los bombardeos incendiarios continuaron devastando ciudades japonesas en todo el país. En total, los ataques aéreos sobre Japón, incluidos los incendiarios convencionales y más tarde los nucleares, persistieron hasta el 10 de agosto de 1945. La pura destrucción y violencia de los ataques logró su objetivo. No fue necesaria una invasión anfibia de Japón. Solo después de la devastación de Hiroshima y Nagasaki por armas nucleares, el emperador Hirohito finalmente admitió la derrota. Esto ocurrió solo después de que cientos de miles de sus súbditos hubieran muerto a causa de los bombardeos aéreos. Según un informe victorioso de Estados Unidos, más del 50% de la industria de Tokio estaba ubicada en zonas residenciales y comerciales. El bombardeo incendiario provocó una reducción del 50% en la producción total de la ciudad. Las zonas orientales de Tokio fueron especialmente afectadas, con alrededor de 1.200.000 personas viviendo en los distritos bombardeados. La devastación fue inmensa, con 267.171 edificios destruidos, lo que resultó en más de 1 millón de personas sin hogar, según informó la policía de Tokio.
La visita del emperador Hirohito a las áreas destruidas de Tokio en marzo de 1945 marcó el comienzo de su participación personal en el proceso de paz, que culminó con la rendición de Japón 6 meses después. La encuesta de bombardeo estratégico de Estados Unidos estimó posteriormente que cerca de 88.000 personas murieron en el ataque, 41.000 resultaron heridas y más de 1 millón de residentes perdieron sus hogares. El Departamento de Bomberos de Tokio estimó cifras aún mayores: 97.000 muertos y 125.000 heridos. Después de la guerra, Tokio enfrentó desafíos significativos para reconstruirse. En 1945 y 1946, la ciudad recibió una porción del presupuesto nacional de reconstrucción que reflejaba aproximadamente el alcance de los daños causados por los bombardeos, alrededor del 26,6%. Sin embargo, en los años siguientes, la parte de recursos asignada a Tokio disminuyó considerablemente. Para 1949, la ciudad recibió solo el 10,9% del presupuesto, y durante este periodo el país también enfrentó una inflación descontrolada, lo que hacía que el dinero perdiera su valor rápidamente. Las autoridades de ocupación, lideradas por figuras como Joseph Dodge, tomaron medidas para reducir drásticamente los programas de reconstrucción del gobierno japonés. En lugar de centrarse en proyectos de recuperación integrales, concentraron sus esfuerzos en mejorar carreteras y transporte. Como resultado, Tokio no experimentó un crecimiento económico rápido hasta la década de 1950. En 2007, 112 miembros de la Asociación de Familias en Duelo por las Víctimas de los Bombardeos de Tokio presentaron una demanda colectiva contra el gobierno japonés, exigiendo una disculpa y una compensación de 1.232 millones yenes. La demanda acusaba al gobierno japonés de haber provocado el ataque al no terminar la guerra antes, y luego no ayudar a las víctimas civiles de los bombardeos, mientras brindaba un apoyo considerable al personal militar retirado y sus familias. El caso de los demandantes fue desestimado en el primer juicio en diciembre de 2009, y su apelación fue rechazada. Luego apelaron ante la Corte Suprema, que desestimó el caso en mayo de 2013. En 2013, durante el segundo mandato del primer ministro japonés Shinzo Abe, el gabinete de Abe declaró que los ataques eran incompatibles con el humanitarismo, que es uno de los fundamentos del derecho internacional, pero también señaló que es difícil argumentar si los ataques fueron ilegales según el derecho internacional de la época. Hoy en día, el Centro de Daños de Guerra y Bombardeos Aéreos de Tokio está ubicado lejos del centro de la ciudad y es mucho menos conocido o visitado que el Memorial y Museo de la Paz de Hiroshima. En 2018, menos de 10.000 personas, incluidos grupos escolares, visitaron el centro de Tokio, en comparación con más de 1,5 millones de personas que visitaron los memoriales de Hiroshima ese mismo año. Cuando tenía 12 años, Katsumoto Saotome escapó por poco de los bombardeos sobre Tokio. Hoy, con 87 años, recuerda todo lo que ocurrió con una claridad extraordinaria. Katsumoto Saotome dijo que entendía que Hiroshima era única por ser el primer lugar donde se usaron bombas nucleares en todo el mundo. Tokio fue una de las muchas ciudades donde se lanzaron bombas incendiarias, dijo. No era nada nuevo ni inusual, porque las lanzaban en todas partes. Los bombardeos atómicos también tuvieron más tiempo para asentarse en la conciencia colectiva de las memorias de posguerra, ya que los sobrevivientes comenzaron a compartir sus testimonios poco después de que terminara la guerra. Las víctimas de los bombardeos de Tokio, en cambio, no contaron sus historias hasta mucho tiempo después del final de la guerra. Personas que son de una generación apenas un poco mayor que la mía, dijo. ¿Por qué guardaron silencio? En 1971, publicó los testimonios de 7 sobrevivientes, además del suyo propio, modelando su escritura en el famoso reportaje de John Hersey en The New Yorker sobre las secuelas inmediatas del bombardeo de Hiroshima. El libro de Saotome vendió alrededor de 550.000 copias. Saotome, ahora retirado de su cargo como director de museo, dijo que no busca una disculpa por parte de Estados Unidos. Recordó que una vez incluso entabló amistad con un piloto estadounidense de un B-29
que había visitado Japón para identificar el lugar donde había aterrizado en paracaídas. Pero cuando Saotome intentó mostrarle una película que recreaba la noche del bombardeo, el piloto dudó. «Tal vez fue demasiado vívido para él», dijo Saotome. «Estaba oscuro debajo de los aviones. Ese metraje era tan real que realmente lo perturbó». Saotome también dijo que nunca podría perdonar a su propio gobierno por otorgar a Curtis LeMay, el arquitecto del bombardeo aéreo de Tokio, la Orden del Mérito, primera clase, del Gran Cordón del Sol Naciente, por ayudar a establecer la Fuerza Aérea moderna de Japón después de la guerra. «Eso es totalmente inaceptable», dijo. Pero Saotome quizás sea más duro consigo mismo. A pesar de haber dedicado la mayor parte de su vida adulta a honrar la memoria de los sobrevivientes del bombardeo de Tokio, lamentó que el público no haya reconocido la importancia de lo que se perdió o quién sufrió esa noche. Le preocupa que se le esté acabando el tiempo. «No sé cuántos años más podré continuar», dijo, mientras otros sobrevivientes fallecen. «Para hacer que la gente entienda, deberíamos haber alzado nuestras voces mucho más fuerte», dijo. «Deberíamos haberlo intentado mucho más, pero no fue suficiente». Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fazbeam Series. Hasta pronto.